Bienvenidos al video de hoy. Vamos a hablar del teorema de Taylor, que es uno de los teoremas más útiles del cálculo. Y bueno, la idea es la siguiente. Supongamos que tenemos una función f que es n más 1 veces diferenciable. Lo que queremos hacer es aproximar f mediante un polinomio. Este polinomio va a ser de grado n. De hecho, esas n más 1 derivadas vamos a pedir que sean continuas, pero no se preocupen mucho por eso. Entonces la idea es, si tenemos f n más 1 veces diferenciables, vamos a querer aproximar a f mediante un polinomio de grado n. Es decir, queremos partir a f en dos pedazos. Un polinomio de grado n. ¿Y de qué va a depender ese polinomio? Obviamente va a depender de f, va a depender de un punto A que vamos a llamar el centro, evaluado en x, y obviamente esto es una función cualquiera, esto es un polinomio de grado n, y la diferencia entre estos dos viene dada por un error o una fórmula de error que voy a denotar así por el momento. En algunos libros van a ver que esta parte la denotan por la letra R. Yo voy a usar la letra E por error. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es un polinomio de grado R, de grado n. Y esto de acá arriba, esto que está acá, perdón, es un término de error. El teorema de Taylor nos dice cómo construir este polinomio de grado n y cómo encontrar este error. Entonces, este polinomio de grado n se calcula de la siguiente manera. Evaluamos f en a, luego f' de a por x menos a, luego f doble prima de a sobre 2, voy a poner factorial, aunque 2 factorial es 2, x menos a al cuadrado, más, usted puede seguir, vamos a escribir el tercer término, sería 3 derivadas evaluadas en a, ahora sobre 3 factorial, espero que ya vean el patrón, y así van a tomar la enésima, la siguiente sería la cuarta derivada evaluada en a sobre 4 factorial por x menos a la 4, y el último término, recuerden que es un polinomio de grado n, es la enésima derivada evaluada en a, dividida entre n factorial sobre x menos a la n. Y ahora viene el importante término de error. El término de error se calcula de la siguiente manera. Toman la siguiente derivada, por eso necesitamos que la función sea n más 1 veces diferenciable. Le van a evaluar en un punto, ya voy a decir qué punto es. Esa es la letra z. Lo evalúan en un punto, esa enésima es en n más 1 derivada, la evalúan en un punto z, dividen entre n más 1 factorial y multiplican por x menos a la n más 1. Ahora, ¿quién es este señor? La verdad es que no sabemos quién es, pero sabemos dónde está. Digamos que aquí está A y aquí es el punto X donde quiero calcular la función. Lo único que sé es que este punto Z, donde debo evaluar la n más 1 derivada para que me dé el término de error, es un punto que está en algún lugar entre A y X. Podría ser, por ejemplo, acá. Es decir, el teorema de Taylor me dice que f se puede escribir como un polinomio de grado n que se calcula así, si escogimos a A como el centro de la expansión, fíjense que todas las derivadas están evaluadas en A, es un polinomio de grado n, el término de error viene dado por esta expresión, fíjense que sería el término que seguiría en la expansión, solo que la n más 1 derivada no está evaluada en A, sino en un punto intermedio entre A y el punto donde quiero aproximar, o donde quiero evaluar f. Es decir, en el fondo, este punto depende tanto de A como de X. Si cambio X, va a cambiar este punto Z. Muy bien. Entonces la pregunta es cómo aplicamos este teorema. Entonces vamos a ver cómo aplicamos este teorema. Voy a escribir como ejemplo, hagamos un ejemplo. Entonces en este ejemplo, este es nuestro primer ejemplo. En este ejemplo, la función f de x la voy a tomar como logaritmo natural de 1 más x. ¿Okay?
Entonces quiero encontrar el polinomio de Taylor de grado 2 para esto. Entonces para ello tengo que calcular las dos primeras derivadas. Entonces ustedes f' de x, la derivada del logaritmo es 1 sobre 1 más x. Y f doble prima de x es igual a menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Es más, si, hagámoslo de grado 3 para hacer un poquito más interesante. Entonces, si queremos hacerlo de grado 3, vamos a necesitar la tercera derivada. La tercera derivada es menos 2 sobre 1 más x al cubo. Ok, entonces, digamos que queremos expandir o encontrar el polinomio de Taylor de grado 3 de la función f alrededor del punto a igual a 0. Entonces, mi a en este caso va a ser igual a 0. Entonces, con a igual a 0, tengo que evaluar cada una de estas derivadas en 0. Entonces, el polinomio de grado 3 de Taylor para esta función es polinomio de grado 3 de Taylor para logaritmo natural de 1 más x en 0. Evaluado en x es f en 0, sería f en 0 más f' en 0 de x menos 0 más f doble prima en 0 sobre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado más f triple prima, o sea la tercera derivada de f en 0 sobre 3 factorial por x menos 0 al cubo. Ese sería el polinomio de grado 3. Ahora tenemos que evaluar cada una de las derivadas en 0. Entonces en este caso quedaría f de 0 es logaritmo natural de 1 más 0, es decir, logaritmo natural de 1. Pero el logaritmo natural de 1 es 0. Más f' en 0, entonces f' de x evaluada en 0 es 1 sobre 1 más 0, o sea 1, por x menos 0, que es x, más, bueno, en este caso sería menos, porque aquí hay un menos, 1 sobre 1 menos x al cuadrado, cuando x vale 0, es decir, evaluada en 0, esa segunda derivada, menos 1, pero recuerden que hay que dividir entre 2 factorial, entonces 1 sobre 2 factorial es 2, por x al cuadrado, más, aquí hay un pequeño error en la derivada, aquí es más. Si ustedes toman la tercera derivada, es decir, la derivada de esto es 2 sobre 1 más x al cubo. Si la evalúan en x igual a 0, nos da 2, ¿cierto? 2 dividido 3 factorial por x al cubo. Y esto es simplemente x menos x cuadrado sobre 2 más, recuerden que 3 factorial es 1 por 2 por 3. Entonces 2 sobre 3 factorial es 1 sobre 3 y nos quedaría esto. Este es el polinomio de Taylor de grado 3 para el logaritmo natural. Ahora lo voy a escribir en la siguiente página. Entonces lo voy a escribir simplemente como t sub 3 de x para no estar escribiendo el logaritmo natural de 1 más x en 0, etc. Para el logaritmo es x menos x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3. Digamos ahora que ustedes quieren calcular el logaritmo natural de 3 medios. Por alguna razón usted quiere calcular el logaritmo natural de 3 medios. Bueno, el logaritmo natural de 3 medios usted sabe que es logaritmo natural de 1 más 1 medio. ¿Correcto? ¿Y qué dice el teorema de Taylor? El teorema de Taylor dice que esto es igual a su polinomio de grado 3 evaluado en 1 medio más un error que voy a anotar así, evaluado en 1 medio. ¿Y cuánto vale este término de error? Esa es la pregunta del millón. Ese término de error es, tome la siguiente derivada. La siguiente derivada sería, aquí llegamos hasta la tercera derivada, entonces aquí para el término de error debemos calcular la cuarta derivada. Evalúela en un punto intermedio entre quién y quién. Fíjense que esta serie está centrada en 0. Entonces el punto intermedio tiene que estar entre 0 y 1 medio. ¿Correcto? Entonces para ello calculemos la cuarta derivada del logaritmo natural. La cuarta derivada es simplemente, si ustedes recuerdan, la tercera derivada es 2 sobre 1 más x al cubo. Si sacan otra derivada,
Esto da menos 6 sobre 1 más x a la 4. Entonces, la diferencia entre este polinomio evaluado de un medio y el valor del logaritmo natural de 1 más un medio viene dado por este término que es simplemente, aplicando el teorema de Taylor, este error 3 en un medio es igual a la cuarta derivada, que es menos 6 sobre 1 más, evaluada en algún punto, ya les recuerdo dónde queda ese punto, dividido entre, recuerden, entre n más 1 factorial, entre n más 1 factorial, en este caso n es 3 porque hicimos el polinomio de grado 3, entonces n más 1 es 4, por 1 sobre 4 factorial, multiplicado por x menos a. En este caso, x, que es el punto donde estamos evaluando, x vale un medio. Y recuerden que a vale 0, que es donde hemos estado, es el centro de la serie, en este caso. Entonces sería un medio menos 0 a la 4. ¿Y dónde vive xi? Como les decía hace un segundo, no sabemos exactamente quién es. 0 es el centro de la expansión. Xi, el punto donde queremos calcular es un medio. Xi es algún punto que vive ahí en la mitad. No sabemos dónde, pero sabemos que está entre 0 y un medio. ¿Ok? Entonces, esto es igual a menos 6 sobre 1 más xi a la 4 por 1 sobre 4 factorial. 1 sobre 4 factorial es 24 y esto es por 1 sobre 2 a la 4. Y si ustedes hacen el cálculo finalmente queda un 4 abajo. 4, ¿cierto? 6, 4 es 2 al cuadrado y quedaría que el error es menos 1 sobre 1 más xi a la 4 por 1 sobre 4 por 2 a la 4. Eso es nada más y nada menos que 1 sobre 2 a la 6. 2 a la 6 es 64. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? Que si usted usa este polinomio para calcular el logaritmo natural de 3 medios, usted tiene que reemplazar aquí x por un medio. Eso no le va a dar exactamente el valor del logaritmo natural de 3 medios. Va a estar descachado por un cierto error, pero este es el error, donde sabemos dónde vive xi. Ahora, como no sabemos dónde vive xi, o z, perdón, esta es la letra z, como no sabemos dónde vive z, no podemos saber exactamente el valor del error. No, sí, la letra se llama xi, perdón. Es xi, no z. Entonces queremos estimar el error. Lo voy a poner en valor absoluto. Eso le quita el signo. Entonces E3 de un medio es igual a 1 sobre 1 más xi a la 4 por 1 sobre 64. ¿Ok? Ahora, yo no sé cuánto vale xi. Eso me daría exactamente el valor del error. Lo que sé es que xi es un número que vive entre 0 y un medio. 0 siendo el centro alrededor del cual hice mi expansión para el polinomio de grado 3 con el que voy a aproximar logaritmo natural de 1 más x. Y yo sé que xi es algún punto que vive aquí en la mitad entre ellos dos. Ahora, no sé cuánto vale xi. Entonces, lo que quiero ahora hacer es saber qué tan grande puede ser este error en el peor de los casos. No sé exactamente cuánto vale, no sé exactamente por cuánto me estoy descachando, pero quiero por lo menos saber a lo sumo qué tan grande puede ser ese descache. Muy bien. Para hacerlo, observen lo siguiente. Observen que esta función es decreciente. Eso quiere decir que a medida que xi sea más pequeño, esto es más grande. Como xi vive entre 0 y un medio, yo no sé, pero podría ser que xi viva muy cerquita de 0. Ese podría ser el peor de los casos. Pero si xi vive muy cerquita de 0, lo peor que puede pasar es que xi valiera 0 exactamente. Entonces esto va a ser menor o igual que 1 sobre 1 más 0 a la 4 por 1 sobre 64. Es decir, que el error es a lo sumo de 1 sobre 64. Mejor dicho, si uso el polinomio de grado 3, que lo voy a reescribir acá, el polinomio de grado 3 que calculé para aproximar logaritmo natural de 1 más x en un medio, recuerden que ese polinomio es x
menos x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3. Si lo uso para aproximar el valor del logaritmo natural en un medio, pues tengo que calcular el valor de ese polinomio en un medio. Eso da un medio menos un medio al cuadrado sobre 2 más un medio al cubo sobre 3. Eso es igual a un medio menos un octavo más 1 sobre 24. Que si ustedes calculan, eso daría, el denominador común es 24 y arriba quedaría 12 menos 3 más 1. Eso es igual a 10 sobre 24, que es igual a, si lo simplifican, a 5 sobre 12, y esto es igual a 0.41666, etc. Con todo lo que hemos hecho, ¿a qué conclusión podemos llegar? Llegamos a la siguiente conclusión. Que la diferencia entre el logaritmo natural de 3 medios y el valor 5 sobre 12, que es la aproximación que me da el polinomio de grado 3, es igual al error evaluado en un medio. Ahora le ponemos valores absolutos y sabemos que esto es menor que 1 sobre 64. ¿Esto qué quiere decir? Ahora, recuerden que por lo que dijimos hace un ratito, como este error es negativo, va a ser negativo, ¿cierto? Este valor dado por el polinomio de grado 3 evaluado en un medio es más grande que el logaritmo natural de 3 medios. En otras palabras, si escribimos esas conclusiones acá abajo, queda que el logaritmo natural de 3 medios es menor o igual que 5 sobre 12, es decir, que 0.41666, etc. Pero es mayor o igual que 5 sobre 12 menos 1 sobre 64. Y si ustedes calculan esto, esto es aproximadamente igual a, acá hice el cálculo, eso da aproximadamente 0.41, etc. Lo que se van a dar cuenta es que el valor exacto del logaritmo natural de 3 medios está entre estos dos valores, pero fíjense que ya sabemos que esta cifra decimal, el 4, es exacta. Es decir, logaritmo natural de 3 medios empieza por 0.4. Bueno, muy bien.